Si la leíste en colegio, probablemente conoces la Odisea como una historia de aventuras. El cíclope, la sirena, Circe, monstruos, dioses y héroes. Pero Christopher Nolan no hizo una película sobre monstruos, sino que hizo una película sobre un hombre completamente destruido por la guerra, intentando volver a casa. Y esa diferencia cambia absolutamente todo. Porque la Odisea no adapta simplemente el poema de Homero, sino que lo reinterpreta. Y lo convierte en una experiencia gigantesca, brutal y sorprendentemente íntima. Pero antes de hablar de la película, vale la pena entender por qué este proyecto generó tanta expectativa. Después de ganar el Oscar por Oppenheimer, Christopher Nolan tenía prácticamente carta blanca para hacer lo que quisiera. Y en lugar de elegir otra historia contemporánea o algo original, decidió adaptar uno de los textos más influyentes de la literatura occidental, como la Odisea de Homero. Una obra escrita hace 3000 años que ha inspirado desde novelas, videojuegos, hasta prácticamente cualquier historia moderna sobre el viaje del héroe. Miren el viaje de Chihiro y ahí está prácticamente una escena de la Odisea. Pero Nolan nunca quiso hacer una película tradicional ni una película de fantasía al estilo Clash of the Titans. Su apuesta fue tomar este mundo mitológico y tratarlo con el mismo realismo con el que filmó Dunkirk o Oppenheimer. Monstruos construidos de forma terrorífica, locaciones reales, IMAX, cero inteligencia artificial y la menor cantidad posible de efectos digitales. El resultado, probablemente la adaptación más terrenal y al mismo tiempo más intimidante que ha tenido esta historia. Lo primero que impresiona es la escala, no la escala del CGI, sino la escala física. Hoy en día estamos acostumbrados a que una película enorme signifique toneladas de pantallas verdes, efectos digitales. Aquí ocurre exactamente lo contrario. Nolan, haciendo lo que Nolan hace, volvió a obsesionarse con construir escenarios reales, rodar en locaciones naturales y filmar completamente con cámaras IMAX de 70 milímetros. Incluso desarrollaron un sistema de espejos para que los actores pudieran verse directamente a los ojos mientras utilizaban las enormes cámaras IMAX. Y eso que desarrollaron cámaras más chicas para esta película. Y esa obsesión se siente en cada plano. Hay una textura, hay un peso, una sensación de realidad que pocas superproducciones actuales consiguen transmitir. En lugar de presentar criaturas fantásticas como si estuviéramos viendo un cuento épico, las convierte en auténticas pesadillas. La secuencia del caballo de Troya está filmada como desde dentro, como si fuera una película de supervivencia. No celebra una victoria, transmite terror. Hablando de terror, la cueva del Cíclope parece salida directamente de una película de horror. Y Circe, probablemente una de las escenas más perturbadoras que Nolan haya dirigido jamás. No por los efectos, sino por la atmósfera, por la incomodidad, por la sensación constante de que algo profundamente antinatural está ocurriendo frente a tus ojos. Y esto funciona porque el verdadero monstruo nunca termina siendo ni el Cíclope ni Circe. Es la culpa, la guerra, el trauma. La película entiende que Odiseo no vuelve siendo un héroe, vuelve siendo un hombre roto. Y cada una de sus pruebas termina funcionando como un espejo de aquello que intenta dejar atrás. Este tema antibélico es probablemente la decisión más inteligente de toda la adaptación. El reparto hace un excelente trabajo. Matt Damon carga prácticamente las 3 horas sobre sus hombros y entrega una interpretación mucho más contenida y vulnerable de lo que muchos esperaban. Tom Holland termina ofreciendo probablemente el trabajo más maduro de toda su carrera, porque muchos, incluido yo, teníamos muchas dudas después del primer tráiler, y la película despeja cualquier duda por completo. Anne Hathaway consigue construir una Penélope llena de humanidad, incluso con el tiempo limitado que tiene. Robert Pattinson interpretando a un antagonista manipulador y absolutamente despreciable se roba el show. John Leguizamo sorprende muchísimo con un papel dramático muy bien interpretado, y Samantha Morton, por Dios, aunque aparece bastante poco, convierte a Circe en uno de esos personajes que se quedan grabados bastante tiempo después de salir del cine. Visualmente, obviamente, hay momentos realmente inolvidables. La fotografía de Hoyte van Hoytema vuelve a ser espectacular. Los paisajes naturales parecen pinturas vivientes. El diseño sonoro y la música de Ludwig Göransson otra vez consiguen que cada isla tenga una identidad completamente distinta. Y cuando ambas cosas trabajan juntas, la película alcanza momentos de fuerza cinematográfica impresionante. Pero no todo funciona igual de bien. El primer acto sí exige mucho al espectador. Durante los primeros 15 minutos sobre todo, la película dispara nombres, lugares, personajes, contexto histórico sin detenerse. Y es muy fácil sentirse perdido. También, para mí, vuelve un clásico problema del cine de Nolan: la mezcla de sonido. No sé quién se encargará de mixear su sonido, pero siempre hay problemas entre la música y los efectos. Terminan enterrando parte de los diálogos,
o la música está muy alta o los diálogos muy bajos, no sé, pero siempre o generalmente me pasa, no siempre. Narrativamente se nota el enorme respeto que Nolan siente por el poema y eso está bien, pero también tiene un precio. Su intención de abarcar casi toda la obra obliga a acelerar varias subtramas importantes. Algunos personajes aparecen y desaparecen y evolucionan demasiado rápido, especialmente varios personajes femeninos que terminan teniendo menos peso del que poseen en el material original. Y aunque Penélope funciona muy bien, es difícil no sentir que figuras como Atenea quedaron bastante relegadas. Pero al final, cuando la película termina, uno entiende por qué tantos críticos la están colocando entre lo mejor del año. Porque la Odisea no intenta competir con el poema, sino que intenta reinterpretarlo para una audiencia moderna. Y en mi opinión lo consigue muy bien, convirtiendo una aventura mitológica en una historia profundamente humana sobre culpa, trauma, guerra y la dificultad de volver a ser quien alguna vez fuiste. No es perfecta, tiene problemas de sonido y algunas decisiones discutibles, pero también es una de las películas que justifica salir de casa para verla en la pantalla más grande que encontres. Para mí puede que entre en un top 3 de Nolan, tendría que analizarlo un poco más, pero sí, está muy buena, deberían verla en la pantalla más grande posible, como dije. Pero bueno, si ustedes ya la vieron, dejen su opinión en los comentarios, no se olviden dejar su like y seguirnos para más contenido cinéfilo y seriéfilo.